saludamos a quienes están mandando sus cariños, sus saludos afectuosos a usted y bueno, contarles a todos ustedes y darles la bienvenida a todas, a todos a este Instagram Live. Este evento forma parte, esta acción forma parte de una serie de acciones educativas de Laboratorio Chile, Teba Chile, para su ciclo de medio audios, un espacio para actualizarnos, para conversar sobre temas que nos van a ayudar a entender y cómo cuidar nuestra salud. Así que por lo mismo, muchas gracias doctora por sumarse a esta transmisión. Queremos saber básicamente para partir, ¿qué es el asma? Primero que nada tenemos que decir que el asma es una condición inflamatoria de la vía aérea. Y cuando decimos vía aérea estamos refiriéndonos a todo el contacto que tiene el sistema respiratorio con el medio ambiente, desde la nariz, la faringe, que es una zona común con el aparato respiratorio y el aparato digestivo. Después se divide en la laringe, que es donde está el aparato de la fonación, a través del cual podemos comunicarnos y hablar, y luego viene la tráquea y los bronquios, que es muy lindo porque se dividen y se van subdividiendo como un arbolito 23 veces de generaciones de bronquios hasta que se forma el pulmón. Entonces, cuando nosotros hablamos de asma, de lo que estamos hablando es de una enfermedad inflamatoria básicamente de esta vía aérea, que no es un sistema de cañería rígido como de plomo, sino que es músculo, es muscular. La tráquea, que es no obstruible porque tiene anillos cartilaginosos, da lugar a los bronquios, que eso sí tienen fibra muscular que se obstruye. Y además están recubiertos por una mucosa que se inflama. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de asma, de lo que estamos hablando es de una condición inflamatoria de la vía aérea. Por lo tanto, aquí una cosa que puede sorprenderle a nuestros auditores es que cuando tú piensas en asma y ves a un niñito nebulizándose en un servicio de urgencia, eso no es el sinónimo del tratamiento del asma. Lo que nosotros tenemos que hacer es evitar la inflamación primero que nada, disminuyendo los factores que la desencadenan, averiguando si es un asma alérgica, no alérgica, si es un asma laboral o no laboral, y después manteniendo a la persona con el asma controlada, porque el asma, querida Vale, no se cura, porque es una condición que uno tiene. Si uno tiene una exposición en la vida a distintos alergenos, por ejemplo, los isocianatos o los tiocianatos, que son los que usan los pintores, o los mejoradores del pan, que el asma es la enfermedad más frecuente laboral, ¿cierto? O si tú utilizas, o eres jardinero y tienes que cortar el pasto y eres alérgico al pasto, o eres una persona incluso de cualquier edad, pero que se cambió a una casa que está llena de alfombras y que tienen ácaros esas alfombras, entonces eventualmente te puede dar en cualquier momento de la vida, pero lo importante aquí, el concepto, es que uno tiene una condición y tal como tú dices, si tiene una carga genética, esa condición se puede expresar, pero no es necesariamente como una condena, digamos. En el mundo y en Chile hay aproximadamente 10% de la población asmática, o sea, de cada 10 personas, una es asmática. Entonces, de cada micro en la que una persona se sube, si son 50 personas, hay 5 asmáticos. Así es de prevalente. Y, por ejemplo, para no confundirnos, síntomas, para no omitir alertas importantes. ¿Qué cosa? ¿Cuáles serían esas, por ejemplo? No sé si se puede identificar. Clínicos, dices tú. Claro. Desgraciadamente te tengo que decir que no hay un síntoma clínico que sea específico del asma. Me explico. Si tú, por ejemplo, has fumado 20 años y todas las mañanas tienes expectoración purulenta, tienes tos y te cansas al caminar, eso se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero el asma tiene exactamente los mismos síntomas. Tiene una sensación de ahogo,
sibilancias expiratorias, que son unas especies de gatitos que se escuchan en el pecho, tos que te puede durar por días, semanas o meses cuando no está bien controlada ese asma, y crisis de obstrucción bronquial en la que también tienes dolor al pecho. Por lo tanto, yo te tengo que decir, ¿hay alguna bandera roja como que uno sepa, así como en el infarto del corazón, que a uno le duele aquí? No. El asma es una condición inflamatoria que es una mezcla de varias enfermedades heterogéneas, pero que se exacerban comúnmente, ¿cierto?, si tú le pones irritantes a la vía aérea. ¿Cómo qué? Como el humo de los incendios que tuvimos el otro día acá en Santiago, en la quinta región, como por ejemplo la polución intradomiciliaria del tabaquismo, que todavía existe en el 33% de las personas en este país. 33%, una de cada 3 personas fuma directamente y le contamina el ambiente al resto de la familia o donde sea que esté. O si tiene un trabajo, tiene que estar trabajando en un ambiente que le genere crisis. Y los deportistas, si la prevalencia es 10% en la población común, adivina cuánto es en la población deportista. No sabes. 27%. ¿Por qué? Porque el asma, su desencadenante es aquello que nosotros respiramos y ponemos en nuestras mucosas de los bronquios y del pulmón. Y si tú haces deporte, ¿cierto?, lo que haces es aumentar la ventilación alveolar, que significa el número de veces que respiras por la cantidad de aire que entras a los pulmones. Y por lo tanto, si tú haces ejercicio en un día súper contaminado o en un día de incendios, o si fumas antes de hacer deporte, que es una cosa loca, pero acuérdate que antes las compañías tabacaleras eran las promotoras de todos los deportes, entonces tú llevas más contaminantes a la vía aérea. Y por eso es que se recomienda no hacer ejercicio el día que está más contaminado. Yendo a la contingencia, ¿hay alguna recomendación precisamente para personas que puedan tener esta condición y que están afectados por este lamentable hecho? Desde luego, y aquí lo importante primero que nada es sospechar el diagnóstico. Si uno tiene hijos que tosen, y esto, perdona que diga, hijo de cualquier edad, porque mis hijos van a seguir siendo mis niños, pero son treintones todos. Pero el asma puede aparecer a cualquier edad. Evidentemente que si tú fumas y tienes 70 años, el primer diagnóstico que se va a poner como enfermedad respiratoria es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no el asma. Pero lo primero que tenemos que hacer es tener la alerta. Si alguien en la casa tose, en la noche le cuesta respirar, se le escucha la respiración. Yo a veces voy en el ascensor y sin querer decir nada, si todos van calladitos, voy escuchando que alguien respira mal y como que me tengo que aguantar de decirle, señora, vaya a hacerse una espirometría o haga una evaluación funcional respiratoria. Porque aquí lo importante es primero tener la sospecha, o sea, que una mamá, una hija o una esposa se dé cuenta si una persona tiene estos síntomas de tos, disnea, que significa hasta como sed de aire, dificultad para respirar, y sibilancias, que son los gatitos en la respiración. Primero la sospecha, ir al doctor. Y ese doctor también tiene que tener la sospecha de que esto pudiera ser asma, y ahora viene la parte de la confirmación diagnóstica. Y la confirmación diagnóstica se hace primero viendo cómo funciona el pulmón, y eso se llama espirometría. Eso le iba a preguntar, ¿qué es en términos muy coloquiales? Para que en términos muy coloquiales, es un examen muy simple en lo que nadie te inyecta ninguna cosa, no tiene riesgo de que hagas ninguna reacción adversa como en otros exámenes más complejos. Lo que tú tienes que hacer es sentarte frente a un aparato que se llama espirómetro, que es simplemente un computador que está conectado a una boquilla. Se te va a pinzar la nariz, cosa de que todo el aire que inspiras y expiras se haga a través de esa boquilla, y te van a decir, tome aire, y tú tomas todo el aire que puede caber en tus pulmones, y luego te dicen, bote rápido, ¡fum! Y tú tienes que botar más del 80% de tu capacidad respiratoria, ¿cierto?, de la capacidad pulmonar total en el primer segundo. Eso se llama BEF1, volumen
respiratorio forzado del primer segundo. Y así tú puedes ir definiendo si tú tienes una obstrucción bronquial, porque si a ti te cuesta exhalar el aire que respiraste y eso se hace pero lentamente, entonces significa que tienes una obstrucción bronquial, porque la obstrucción no se refleja en la inspiración, sino que se refleja en la expiración. Entonces la espirometría es, ¿estás obstruido o no estás obstruido? Y luego vienen los otros exámenes complementarios que son, en ese mismo acto de respirar y exhalar, te ponen un broncodilatador. Y ese broncodilatador te vuelven a hacer la misma prueba. Tome aire, bote aire. Y si ahora se normaliza tu función expiratoria, significa que tú respondes al broncodilatador. Y esa espirometría nos da primero luces de que hay una obstrucción. Y luego vamos haciendo la exploración si acaso esa obstrucción es alérgica o no alérgica. Ahí quería detenerme porque quizás muchas personas sin saberlo confunden el asma con la alergia. Es que se mezclan. Más que confundir, yo te diría que en el fondo una persona que tiene rinitis alérgica, que no es lo mismo que sinusitis, porque esto no es una infección, sino que es una inflamación de la vía respiratoria, es la misma mucosa. Si la misma mucosa que nosotros tenemos aquí, sigue la laringe, después la tráquea, después los pulmones. O sea, nosotros somos un todo y que estamos completamente conectados al medio a través del sistema respiratorio. Fíjate que de todos los sistemas importantes, para mí el sistema respiratorio, obvio, es el más importante porque es el que está más directamente conectado con el medio. El corazón no tiene por dónde uno tocarlo, afectarlo como directamente con el medio, pero el pulmón es instantáneo. Tú estás al lado de alguien que está haciendo una fogata o un incendio, y eso tú lo inhalas y rápidamente se inflaman los bronquios porque se depositan las partículas. Así tú pongas incienso en tu casa, eso también puede irritar las vías respiratorias. Tú fumas y tú irritas la vía respiratoria. Tú pones algo en una fogata y irrita la vía respiratoria. Wow, porque son cosas cotidianas. Absolutamente, pero si yo el otro día dije, para el día del mundial, por favor, cada una de las personas piense, si hace un asado en su casa, va a colaborar con la contaminación ambiental, multiplíquelo por una casa, no sé, ¿cuántos millones somos en Santiago? Ya me perdí, unos 5 millones, 6 millones de personas. Entonces todo eso suma a la NOx, a la exposición a los irritantes. Y aquí viene la segunda parte, porque si hemos hablado de que la vía aérea se inflama, otra cosa es que además la mucosa que recubre la vía aérea se edematiza, se pone como una jalea y obstruye el conducto. Entonces, en vez de tener un conducto de un determinado diámetro, ahora disminuimos el diámetro que a la mitad, y yo que no sé nada de física ni nada de matemáticas, comprendo, ¿cierto?, que las cosas cuando disminuyen el radio es mucho más que a que disminuya a la mitad su paso. Disminuye realmente la capacidad de llevar el oxígeno y llevar el aire a los pulmones. Y en ese sentido, doctora, ¿qué pasa con las personas que no se tratan? Aquí, primero que nada, lo importante es que se diagnostiquen, ¿sí? Segundo, que se traten. Y el tratamiento del asma, como habíamos dicho recién, es un tratamiento de control del asma. El asma, igual que la depresión, puede tener una crisis a los 15 años y una a los 50, y tú intentaste suicidarte a los 50 y nunca antes estuviste tan deprimido, ¿sí? No es una enfermedad de todos los días, pero es una condición que tú llevas y sobre la cual hay que tener alertas. Y por lo tanto el tratamiento real no son los broncodilatadores de acción corta, como esta imagen que nosotros tenemos de los niñitos en la posta nebulizándose con un broncodilatador, sino que el control es con antiinflamatorios, porque, repitamos, el asma es una enfermedad de inflamación de la vía aérea. Y en ese sentido, los antiinflamatorios indicados son los corticoides inhalados, que no producen daño como si nosotros estuviéramos tomando corticoides sistémicos, que ahí sí que te puede dar, ¿cierto?, una descompensación de la glicemia, te aumenta la presión,
hay muchos efectos, disminuyen las defensas, pero los corticoides inhalados son seguros, no producen detención del crecimiento y son los controladores del asma. Entonces, como para recapitular, podríamos decir que los síntomas no son siempre los mismos o pueden ir fluctuando o aparecer o desaparecer a lo largo de nuestra vida. Exactamente, y en ese sentido tú, por ejemplo, yo que fui en algún momento hiperreactiva bronquial, me acuerdo haber entrado a Valdivia, el bus entró a Valdivia y yo empecé a llorar la nariz con coriza muy importante, a tener obstrucción bronquial, y los 3 días que estuve en Valdivia, tosí, salí del límite de Valdivia y desapareció. ¿Por qué? Porque la polinización en esto tiene también un peso muy importante. Por eso es que en la primavera, cuando empiezan los árboles a florecer y está la época de polinización, todas esas pequeñas partículas que vamos inhalando nos van disminuyendo, ¿cierto? La capacidad pulmonar, y vamos expresando esto. Pero eso no significa que nosotros estemos condenados a tener síntomas todos los años, porque el cuerpo también va cambiando. Pero curiosamente, estos 2 o 3 años de pandemia, que ya 3 años de pandemia que hemos tenido que lamentar, disminuyeron significativamente también las crisis de asma, porque las mascarillas evitaban el contacto con todos estos aeroalergenos. No, y además había menos gente en la calle, había menos movilización. Claro, pero había de hecho menos toda la contaminación ambiental por ¿cómo se llama?, combustibles fósiles, disminuyó muy significativamente, no solo en Chile, en todas partes. Entonces, el tema es que, primero, tenemos una enfermedad que es el 10% de la población, que se llama asma. Pero no es un solo tipo de asma. Hay asmas que son alérgicas, que son la mayoría, que significa que tú expones a la persona o te expones al pasto recién cortado y te da una sensación de obstrucción bronquial. Vas a una parte donde alguien fuma y te sientes obstruido. Pintas con un aerosol o te expones laboralmente a material particulado, hace la obstrucción. Asma, que puede ser alérgica laboral, pero también podría ser no alérgica. Y también existe el asma intrínseca, que significa que tú no tienes ninguna exposición a nada especial y también tienes la misma sintomatología de sensación de dolor al pecho apretado, y esta experiencia audible que se llaman sibilancias, que son estos gatitos que uno escucha maullar en el pecho de las personas y que desde luego en las madres, en los niños, producen mucha angustia, pero tan rápido como se expresa una crisis de obstrucción bronquial, podría ser que uno la pudiera revertir. Se puede revertir la crisis, sí, pero no la condición. Eso como para... Es que eso es súper importante, lo que todos acaban de decir es muy importante, porque la crisis se va a controlar con broncodilatadores, y ahí uno va haciendo va poniendo exactamente la dosis de broncodilatadores que la persona vaya a necesitar. Pero ojo con esto, vale, que te voy a decir algo súper importante. Si una persona intentara solo controlar su enfermedad asmática con broncodilatadores de acción corta, como por ejemplo el salbutamol, podría llegar incluso a ser más mortal que si una persona no usa esos broncodilatadores. Y te explico al tiro por qué. Porque los broncodilatadores tienen como efectos primarios abrir los bronquios, broncodilatar, pero también tienen como efecto secundario aumentar la frecuencia cardíaca, que es la taquicardia. Y eso en algún momento, para algún tipo de personas que tienen patología coronaria, por ejemplo, podría ser la causa de hasta un fallecimiento. En ese sentido, doctora, yo creo que falta en muchos aspectos de nuestro cuerpo ir a hacerse los controles rutinarios. Yo creo que eso, fumadores, no fumadores, con síntomas, sin síntomas, porque de manera cultural la gente va cuando ya le está pasando algo. Claro, pero es que aquí hay una cosa bien significativa y claro, si a uno algo le sangra, se le hincha o le duele, parte a la
a consultar por cualquier cosa de esa. Pero es curioso porque cuando uno puede tener una tos crónica, y se define tos crónica cuando ya llevas más de 3 meses tosiendo, y podrías tener una tuberculosis galopante y no fuiste antes al doctor. Las bajas de peso, por ejemplo, muy significativas también, implican que tenemos que ir a hacer ese chequeo. Y tal como tú dices, el chequeo en muchos trabajos, como yo que trabajo en la Fuerza Aérea, son chequeos obligatorios de salud anual. Pero curiosamente, ni siquiera en la minería la espirometría está considerada como un chequeo así como de tanto en tanto. Imagínate que la mamografía, después de los 50 años, se recomienda anualmente, que tiene radioactividad, y la espirometría, que tú no le haces mal a nadie, ni te puede pasar ninguna cosa por hacértela, es menos solicitada que otros exámenes. Así que yo en esto quiero decir que avancemos un poquito en el diagnóstico, que una cosa es decir, ya, tengo todo, me silba el pecho, cada vez que paso, yo soy jardinero y cada vez que corto el pasto me obstruyo, ya, listo. Le hacemos una espirometría. Si esa espirometría puede ser normal y tener asma igual, porque no te pilló el día de la obstrucción, ¿me explico? Entonces es muy importante, porque muchas personas dicen, no, pero si yo tengo una espirometría normal, entonces no soy asmático. No, porque tenemos que avanzar en el diagnóstico. Y una de las cosas en las que hay que avanzar en el diagnóstico es con el test de metacolina, que sí, que nosotros le ponemos, hacemos este mismo ejercicio de decirle, tome aire, bote aire, pero le agregamos una concentración conocida y por supuesto inofensiva de metacolina, que es una sustancia que en los asmáticos va a generar obstrucción. Y según el grado de obstrucción, si es a una dosis pequeña, si tú con una dosis mínima de metacolina ya pierdes el 10% de tu volumen expiratorio forzado del primer segundo, ya tienes una obstrucción severa. Y después, claro, puede ser que te obstruya a dosis mayores de metacolina, pero básicamente tenemos que ir avanzando con la espirometría, el test de metacolina, tener una radiografía de tórax, porque también te tengo que decir, vale, que uno pudiera tener estos mismos síntomas y tiene así un tumor del pulmón. Sobre todo en un país en que fumamos tanto. Sí, claro. Ahora, bueno, eso es una condición mucho más grave, obviamente, y no es lo que hoy nos convoca. Sin embargo, claro, la sugerencia siempre es la prevención y robustecer en el consciente e inconsciente de las personas la relevancia del autocuidado. Nos han llegado preguntas como, por ejemplo, ¿cuán importante es ser adherente al tratamiento? Es absolutamente crucial. En este caso del asma, lo que nosotros tenemos que evitar es que se desencadene la crisis de obstrucción. ¿Por qué? Te explico al tiro. Porque cuando uno tiene la mucosa, imagínate tu mucosa nasal limpiecita, sequita, perfecta. Más de alguno de nuestros auditores que está con nosotros hoy día en este live ha tenido una crisis, ¿cierto?, de resfrío. ¿Y qué significa el resfrío? Que te gotea la nariz, está inflamada, uno siente, ¿cierto?, que se tiene que estar sonando a cada rato. Ahí, entonces, imagínense que eso está ocurriendo a lo largo de todo el árbol bronquial, en todos los bronquios. Porque esto no es que te pasen un pedacito de los bronquios, no, esto es una reacción generalizada. Cambia la permeabilidad de los vasos sanguíneos de esa mucosa y esa mucosa se edematiza y produce secreción. Revertir eso es mucho más lento que el mecanismo que lo produce. Entonces, por eso es que es crucial este concepto, evitar que se desencadene la crisis de asma. Con todo el respeto que me merecen todas las personas, si uno espera que el niño esté ahogado para llevarlo al servicio de urgencia, lo hizo mal. Si espera que el esposo o la esposa no pueda respirar en la noche para llevarlo al servicio de urgencia, lo hizo mal. Lo que tenemos que hacer es que si aparecen estos síntomas, que los voy a volver a repetir, tos irritativa, sensación de pecho apretado,
sibilancias expiratorias, dolor al pecho o sensación de que uno pierde, está como que corrió la maratón, pero porque subió un piso nomás, entonces lo que tiene que hacer es tener la sospecha, no será que tengo asma, y hacer estas pruebas de diagnóstico. Porque aquí, con el enemigo conocido, es que tenemos que trabajar. Y para entonces, el doctor, si ve que tienes una radiografía normal, una espirometría con algún grado de obstrucción, pero que revierte con broncodilatadores, lo más probable es que te deje de base un corticoide inhalado que tiene que ser usado muy discretamente, todos los días, una vez, 2 veces, dependiendo del tipo de corticoides que te deje, para evitar esas crisis. Ahora, usted hizo ya el resumen. Mucha gente se pregunta también, ¿qué pasa con mi alimentación? ¿Influye? ¿No influye? Súper relevante. Yo quisiera que esto durara más tiempo, porque ahora sí que vamos a tener que entrar como en la preocupación de algo que no he dicho todavía, y que es que aparte de los incendios, aparte de las lacrimógenas, aparte de la contaminación del tabaco, el cambio climático ha hecho que distintas zonas, ¿cierto?, tengan mucha más erosión, se levante mucho más polvillo, cambie la temperatura ambiente, y eso ha hecho que cambie todo. El cambio climático es una cosa que llegó para quedarse. Ya no podemos hablar de sequía en este país, sino que tenemos que hablar de cambio climático irreversible. Estamos con la cuenta regresiva, digamos, de nuestro planeta. Pero hablemos de la alimentación. Cuando nosotros consumimos productos del mar, hoy, no solo en Chile, en cualquier parte, el que hayan encontrado un sobre de Nicolo en un mar en Asia, significa que la contaminación a la que nosotros hemos contribuido está llena de microplásticos en la carne de los pescados, en la carne de los animales que son alimentados con esos peces, en los pollos que tienen hormonas, y así se ha visto que el asma también está desencadenado por el tipo de alimentación que uno tiene. Y en esto, mientras también vi que por ahí está el doctor Jaime González, que lo invito si quiere a unirse, que es un tema, es la obesidad, que también hace más vulnerables a las personas obesas a las crisis de asma. Es así de claro. Así que si uno tiene un niño, un familiar, una madre, un hijo, un esposo con asma, en esa casa no se puede fumar adentro de la casa. Y esto que era una costumbre cuando no lo sabíamos, ahora que lo sabemos, tenemos que cambiar ese pensamiento. Y tenemos que entender, en Chile, donde tenemos los niños de primero básico más obesos de América, que una de las cosas que tenemos que cambiarle a las mujeres en edad fértil, entre 15 y 35 años, que es donde más obesidad hay, eso es lo que tenemos que hacer hoy, y que tenemos que ser capaces de cambiarle la mentalidad a las personas. Controlemos los factores de riesgo de asma. Si hay un porcentaje genético que no podemos evitar, sí podemos evitar la obesidad. Porque un niño obeso es un niño que va a tener más crisis, y vamos a tener que llevarlo más veces al servicio de urgencia. Usted, doctora, partió diciendo en live que ya llevamos 3 años de pandemia. Sí. Claro, hay alertas rojas también de lo que está pasando en China. Hay cierto relajo, obviamente, con el uso de la mascarilla, porque obviamente ya uno puede andar sin ella. Sin embargo, sabemos, como usted lo dijo, de manera permanente, cuando estábamos retirados como de la sociedad, que lo importante era no contagiarse de COVID. Todavía sigue siendo así, querida Vale. Y una de las cosas que ya, perdona que te interrumpí, pero es que después si no se me va a olvidar, una de las cosas que tenemos que decir es que ya sabemos que el 10% de las personas que han tenido COVID leve, moderado o severo van a quedar con long COVID, que significa COVID prolongado hasta un año. Hasta un año de síntomas en una persona joven, un hombre de 50 años que no pueda jugar 2 tiempos de una pichanga de baby fútbol. De gente de 20
20 años que no pueda subir una escalera sin cansarse, de mantener sintomatología respiratoria en la que se van a confundir los distintos planos. ¿Tendré asma o será una secuela de COVID? Entonces, sigue vigente completamente el llamado a cuidarse, a evitar la exposición. Yo sé, y probablemente cuando yo dije hace 3 años atrás que esto tenía para 3 a 5 años, que la gente así como que, oh no, qué pesimista. O sea, esto es lo que la epidemiología nos ha enseñado con las distintas pandemias. Y perdona, bueno, después vamos a contestar las preguntas del público, pero es que pasó una justo en este momento que me pareció súper interesante, porque alguien me preguntó si lo malo era el tabaco o el cigarrillo. Tengo que decir que en realidad todo lo que tú pongas en la vía aérea es tóxico. Incienso, tabaco, cigarrillo, marihuana o lo que sea, si es inhalado, si tú lo respiras, si esa partícula queda en los bronquios, eso es tóxico. Y no hago ningún juicio de valor respecto al derecho que la persona tenga de hacer lo que quiera con su vida, digamos. Yo solo doy datos objetivos. Lo que pasa es que, claro, usted da datos objetivos, pero uno dice chuta, porque yo, por ejemplo, prendo incienso todos los días en mi casa y ahora te conté. Claro, y uno dice, piénsalo, vale, es una partícula con humo y ese humo se inhala y la partícula visible, la que tú estás viendo, es lo mismo que cuando nosotros decimos hizo erupción un volcán, la pluma se ve en kilómetros, claro, pero las partículas, el material ultrafino, el material particulado ultrafino que mide 0,01 micra, si el diámetro del bronquio son 5 micras, pasa pero colado. Entonces, una cosa es el humo visible y otra cosa distinta es lo que uno inhala. Y aquí también tengo que decir que todos los aerosoles que uno pone por todas partes, que están en los malls y que uno dice, ay, qué rico entrar porque hay tan rico olor. Bueno, eso es una partícula química. Es una partícula química que se pone en tu cerebro. Es como el olor a auto nuevo. El olor a auto nuevo son solo químicos. Entonces, el cerebro aprendió a que eso es rico, pero eso no necesariamente es bueno. Si por eso el tabaco es tan rico, aparte de ser adictivo, está hecho para que te guste. Ya, sí, sorpresa causó en especial el tema del incienso, pero ya usted lo resolvió. Tenemos un par del público que es, por ejemplo, tengo tos permanente, no se me pasa todos los días, hablo y me da tos, ¿qué puedo hacer? Ahí, como ustedes saben, un live no es una plataforma para hacer diagnóstico, pero tengo que decir que basta un par de años en que una persona fume un cigarrillo al día o la persona con la que vive o donde trabaja fume un cigarrillo al día para que ciertas personas tengan daño pulmonar. Esta vez ya es del parénquima pulmonar, del espesor mismo del pulmón. El asma básicamente lo que afecta es las vías de conducción de los bronquios. Mientras que el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, afecta el pulmón. Entonces son, como te decía recién, son absolutamente inespecíficos los síntomas y por lo tanto no vamos a poder discriminar solo por decir tengo tos hace 3 meses o hace 6, sino le miro la radiografía de tórax. Me puedo llevar una sorpresa, me puedo encontrar una tuberculosis, puedo encontrar una enfermedad como granulomatosa, como una sarcoidosis, podría encontrar un tumor pulmonar. Tengo que ser capaz de ver eso, pero quiero reforzar esta idea. Con el COVID hemos estado recibiendo pacientes con infarto cerebral, con infarto del pulmón, con bronquiolitis, que es una inflamación inespecífica del pulmón, mucho más frecuentemente que antes. Entonces, si lleva 3 meses una persona con tos, por favor, que vaya a donde le hagan el descarte diagnóstico de estas enfermedades como ya las acabo de mencionar. Y ahí una persona dice, si acaso los asmáticos deberían hacer crisis. No, nadie debería hacer crisis. El concepto en este momento es cero crisis, o sea, el control permanente de la enfermedad para no hacer crisis obstructivas.
Yo le dije alma, pero era asma. ¿Qué es el asma intrínseca? Ya, es aquí, en forma muy global, partíamos este live diciendo que el asma no es un cuadro clínico, sino que es una diversidad de manifestaciones que tienen clínicamente expresiones parecidas, tos, disnea, sibilancia, cierto dolor al pecho. Hay algunas personas que claramente son alérgicas y en ellas habitualmente coexisten la rinitis, o sea, la inflamación de las vías aéreas superiores con la inflamación de las vías aéreas inferiores. Rinitis alérgica. ¿Cómo me acerco yo a ese diagnóstico? Con un test cutáneo, por ejemplo, para saber si tengo alergia a estos perritos, a los gatos, a la capa animal, a los ácaros. Yo cuando era becada de respiratorio me acuerdo haber ido a una casa y haber encontrado, iba a veces a las casas de los pacientes a verlo y encontraba, por ejemplo, que la cama estaba llena de peluches. Y los peluches guardan ácaros y polvo en la superficie si no son lavables. O el dormitorio es alfombrado. ¿Cómo le sacas tú las partículas a una alfombra en una pieza a un asmático? Idealmente tiene que ser un lugar en donde tú puedas rápidamente sacar las partículas. No hay que tener colecciones de figuritas en los estantes. O sea, en las casas de los asmáticos debería haber posibilidades de no tener que plumerear, sino que pasar un paño encima de la superficie, no tener alfombra y básicamente tener una vida que sea libre de contaminantes. Pero resulta que uno no puede evitar que el gato del vecino pase por encima de la muralla. O si eres alérgico, no sé, a las catitas, a las palomas, si se paran, también eso hay que verlo en forma muy global para poder evitarlo. Doctora, y ya, supongamos que estamos frente a un paciente asmático declarado, niño, joven. Diagnosticado. Eso, diagnosticado. Y si sigue su tratamiento tal cual está indicado médicamente, ¿tiene la posibilidad de hacer una vida normal? ¿No tiene que restringirse? Si el paciente tiene un diagnóstico conocido de asma y es adherente a su tratamiento con corticoides inhalados en forma estable mientras el doctor se lo indique, eventualmente ese paciente puede tener una vida completamente normal. Si el paciente, a la inversa, es irregular en su terapia, usa de repente los inhaladores, no siempre los lleva consigo en los viajes, si se expone, por ejemplo, a deportes extenuantes sin haber hecho sus broncodilataciones antes del ejercicio, no después del ejercicio, entonces nosotros podemos decir que sí, que efectivamente una persona puede tener una vida normal, pero evidentemente esa persona asmática, si se le ocurre fumar o si alguien fuma cerca de él, puede desencadenar crisis de asma, que es lo que uno quiere evitar. Ahora, avanzando un poquito más, porque yo sé que después vamos a contestar algunas preguntas, se nos va a ir el tiempo volando. También existe el asma severa alérgica, que es un porcentaje más chico todavía dentro de los asmáticos. Un 3 al 5% tienen asma severa alérgica y ellos tienen una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina E aumentada. Nosotros hemos hablado mucho de anticuerpos en este tiempo del COVID y nosotros sabemos que los anticuerpos son buenas proteínas que defienden la IgA, la IgM, la IgG. Pero la IgE, que es el asma, es la inmunoglobulina de la alergia, hace, ¿cierto?, un alza y empieza a producir una respuesta exagerada en los pulmones y eso también tiene que ser detectado porque también hay tratamiento para el asma severa alérgica que se llama la terapia biológica y es una terapia inyectable que eventualmente va a tener que ser seguida por un tiempo más prolongado, pero que debe ser también diagnosticada por un experto. Ya no es, el asma puede ser diagnosticada de Arica Magallanes por cualquier doctor, hasta por un interno de medicina, pero cualquier doctor. Mientras que el asma severa alérgica ya tiene que ser referida a un médico internista o a un médico broncopulmonar especialista.
Perfecto. Hay un comentario que particularmente preocupa y que tiene que ver con, decía ahí, tengo un conocido que cambió el cigarro por el tabaco y es asmático. Lo que dijimos recién, si aquí el tema es qué cosa inhalas que va a depositarse en tus bronquios. Y ya el aire que tenemos está suficientemente contaminado. Piensa tú la gente de Ventana Puchuncaví. Esas personas que viven en esa municipalidad están expuestos a gases tóxicos. Yo no sé si en el último tiempo habían declarado que se cerraba la planta de Ventanas. Yo lamento que esas personas tengan que ser redistribuidas a otros trabajos, pero no hay cómo, no se puede sostener una industria que degrada el ambiente que respiramos. Sí, por eso que ganamos la ley antitabaco, porque en el fondo el tabaco, lo que hace el tabaco, el cigarrillo, cualquier cosa que tú inhales, exhales y combustiones, incluso los vapeadores, son contaminantes para el resto. Perfecto. Bueno, doctora, yo creo que podríamos pasarnos horas hablando sobre... no quedan tantos temas, pero dale. Pero para ir cerrando ya, si quiere... No, yo quiero seguir hablando de asma, yo ya no quiero hablar nunca más del COVID. No me imagino. Pero ¿qué mensaje podríamos dejar en concreto? Yo sé que lo hemos hablado, pero la gente va rotando y también se va sumando, entonces no escuchamos, conversado. ¿Cómo podemos resumir el tema del asma, incluso para quienes no tienen ni siquiera antecedentes genéticos sobre tenerla, sobre tener esta condición? Claro, aquí es muy, muy bonito que tú enfatices que es una condición, porque cuando uno dice asma, uno piensa que es como una enfermedad y no, es una condición heterogénea que se manifiesta por síntomas en general obstructivos, cierre de la vía aérea, sibilancia, que son estos sonidos audibles tan finos al expirar, sensación de pecho apretado, muchas veces coexistencia, ¿cierto?, con tos que está permanentemente de día, pero que se exacerba de noche, sobre todo cuando tú te expones a un ambiente frío. Imagínate que tú vas de vacaciones merecidas, no sé, a un lugar donde hay calorcito de día y en la noche quedas con el aire acondicionado prendido. Baja la temperatura y el frío exacerba esta obstrucción bronquial. Entonces, tenemos que ser como agudos y sospechar cuando tenemos esta sintomatología que podemos tener asma. Es una condición permanente. Esto en general no se le cura el asma, pero sí se controla. Y nuestra meta es el control del asma, llamar a la adherencia de las personas a recibir su tratamiento, que básicamente son los corticoides inhalados, que no lo exponen a ningún efecto secundario de severo, ¿cierto? Y el tratamiento y la prevención de las crisis, identificando cuáles son, en el fondo, aquello que las gatilla: cigarrillo, alergenos de caspa de animales, por ejemplo. Pero aquí hay una cosa bien paradójica también, que me voy a permitir decirla, y que es que el asma se ha relacionado con la higiene extrema de las madres en la infancia de los niños. Porque como le lavas todo, lo tienes como súper aislado del medio, los niños ya no salen a jugar a la pelota con tierra, sino que viven dentro de una casa súper higienizada. Entonces hay una teoría en la infancia que se llama la teoría de la higiene, que significa que si tú no expones a los niños a la vida, al mundo, al pasto, al jardín, a la tierra, al gato, al perro, van a tener una mayor susceptibilidad para ser asmáticos después. Entonces aquí el mensaje es como que la vida hay que vivirla como lo hacían, no sé, como lo hacía yo cuando era chica, así como que andaba en bicicleta en la calle. Lo segundo es que la condición nutricional de las personas sí importa. Uno es lo que come y también uno come lo que produce en el ambiente. Y si tú has contribuido con botar una colilla en la arena de la playa, que era una conducta que hasta hace un tiempo, o sea, yo supongo que incluso hasta ahora seguramente hay gente que va a fumar en la playa y entierra la colilla en la arena. ¿Me explico? ¿Y eso dónde va? De comida a los peces. ¿Y quiénes se van a comer esos peces? Tu hijo.
complejo. Entonces, el microplástico es lo que también trae a nuestro organismo estos tóxicos que van a hacer que se exprese este organismo reconociendo estas partículas que son ajenas a nosotros y que son ajenas a nuestra nutrición. Por eso creo que tenemos que tomar conciencia de lo que hacemos y no solo fomentar la cura de las enfermedades con remedios, sino que evitar las enfermedades, identificar los factores de riesgo, como en este caso, decir, ok, le pregunto a mi mamá, le pregunto a mi papá, le pregunto a mis hermanos, ¿hay alguno de ustedes que haya sido asmático? No, nadie, bien. Y si hay alguno, hay más posibilidades, y si hay dos, hay muchísimas más posibilidades de ser asmático. Muchas gracias, doctora, porque usted es muy clara, muy pedagógica para explicarnos sobre distintas afecciones, condiciones, enfermedades. Y bueno, también agradecer a Teba por este espacio Mediaudios, donde buscamos fortalecer, generar conciencia sobre nuestra salud. Y yo creo que eso es lo más relevante en los tiempos actuales, e insistir, por supuesto, en hacernos el chequeo anual de todo lo posible, digamos. O sea, en este caso, la sugerencia es al menos una vez en la vida. Yo no soy tan exigente, así como al menos una vez en la vida. Si usted ha tenido estos síntomas, hágase una espirometría. Y créanme, que si uno identifica más o menos lo que te hace alérgico, puedes después vivir bien. A mí, mi mamá no nos dejaba tocar los perritos, los gatos, no había mucho de eso. Pero ahora les quiero mostrar, miren mis compañeros, Anita y Rocco, Que te portan regio. que están conmigo en todos los live aquí, ¿cierto, mi Anita preciosa? Y ellos duermen conmigo, así yo cambio todos los días el cubrecama porque no me importa que queden con pelo, se lava el otro día porque el cariño que tú tienes y el bienestar emocional de estar con un animalito es muy importante. Así que si un niño tiene síntomas asmáticos, no hay que cortarle así como la posibilidad de tener una mascota. Más bien identifiquemos qué es lo a qué es alérgico. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Teba que nos permitieron como volver a poner en el ambiente, digamos, la preocupación por las enfermedades respiratorias. Yo absolutamente disponible para lo que sea aportar un granito de información, ni siquiera es de educación, de información.